A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos, Canal 29, el canal diferente. Su servidor, Patricio Aro Ayerbe, les agradece por acompañarnos una vez más a decir las cosas como son y les damos la más cordial bienvenida a este importante programa. La situación del Ecuador realmente es muy crítica y muy severa, no solamente por la pandemia y la crisis económica, sino es una crisis integral, una crisis que se viene arrastrando desde hace algún tiempo. Algunos actores de la sociedad civil consideran que es importante que para la solución a la grave crisis se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Por lo menos 3 grupos están convocando y llamando a asambleas nacionales constituyentes, y en esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez para, al ser uno de los protagonistas y uno de los convocantes a una Asamblea Nacional Constituyente, tengamos de primera mano cuáles son las razones y cuáles las ventajas para el Ecuador y para los ecuatorianos de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. El ingeniero Jorge Moreno Ordóñez es un viejo político de larga data y hoy, fuera de la actividad política, es el coordinador nacional de lo que será el Frente Patriótico por la Reconstrucción Nacional. Este frente está en constitución, pero ya convocó desde hace algún tiempo a una Asamblea Nacional Constituyente, pedido que ya está en la Corte Constitucional, y obviamente se espera el informe favorable. Pero para explicarnos de primera mano, hemos invitado precisamente a uno de sus mentores, el ingeniero Ordóñez, y a él le agradecemos por acompañarnos a decir las cosas como son. Jorge, bienvenido, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Un Frente Patriótico por la Salvación Nacional y una Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido. Muchas gracias, Patricio, por su invitación. Un saludo cordial a todos los televidentes. Frente a la crisis que vive el país, que es una verdadera tragedia nacional, nos hemos reunido varios sectores del Ecuador, tanto organizaciones sociales, gremiales, del campo, de la ciudad, dirigentes políticos también, ¿por qué no? Con la única condición de que no tengan rabo de paja, que no hayan sido responsables o corresponsables de la crisis que vive el Ecuador. Y frente a esa crisis hemos analizado la necesidad de dar algún aporte, de ver qué salida le damos a la crisis. Y nosotros hemos concluido en 2 cosas fundamentales. La primera, en la necesidad de conformar un gran frente patriótico de salvación nacional, que sea la confluencia de todos estos sectores sociales del Ecuador para sacar al país del caos en el que se encuentra. Ya se han dado algunos pasos importantes en ese sentido. Yo soy actualmente el coordinador de la Comisión Nacional que está organizando ese frente. Debo recordar a la ciudadanía que esto no fue una decisión personal, sino fue fruto de la reunión del Congreso Nacional de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del Ecuador, que se realizó en noviembre del 2015 en la ciudad de Guayaquil, bajo la presidencia de nuestro distinguido compañero Francisco Ortiz, Paco Ortiz, que lamentablemente ya falleció, un distinguido dirigente de los jubilados del Ecuador. Ahí en ese congreso se resolvió ir a la conformación de este frente y propiciar la convocatoria de una asamblea constituyente, porque entendemos que es la única fórmula democrática, constitucional, que nos puede permitir salir adelante. No hay otra. Por esa razón,
presentamos ya en el mes de julio por segunda ocasión, la otra la hicimos el año pasado, pero lamentablemente la Corte no dio paso. Ahora recogimos las observaciones que ellos hicieron y se presentó el 9 de julio la documentación. Está totalmente ajustada a la Constitución. Creemos que la única respuesta que debe dar la Corte Constitucional es aprobar esa documentación. Ya existe al momento el informe del juez ponente, que es la parte final del trámite, y lo que toca es que se reúna la Corte, y entiendo que lo hará en el curso de esta semana, y consideramos que la única resolución que debe tomar la Corte es aprobar esa documentación, calificar la pregunta que hemos presentado para que sea sometida a la consulta del pueblo ecuatoriano y entregarnos los formularios para la recolección de firmas que establece la ley y sobre esa base ir a dar este paso tan fundamental en la vida del país. La pregunta que hemos presentado y que debe calificar a la Corte Constitucional dice: ¿aprueba usted que se conforme e instale una asamblea constituyente de plenos poderes, de conformidad con el estatuto electoral que se adjunta, para que se transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva constitución de la República? No hay dónde darse a equívoco. La pregunta es totalmente clara, concreta y directa. En conclusión, estamos caminando, espero, del señor presidente de la Corte de Justicia Constitucional y de los demás miembros que respondan favorablemente a que es un clamor del 65% de la población, según una de las últimas encuestas. Dos tareas fundamentales bajo la responsabilidad de Jorge Moreno. La primera, la conformación de este gran frente patriótico por la salvación nacional. Nos ha dicho que son diferentes sectores, inclusive dirigentes o actores políticos, con la condición que no tengan rabo de paja, pero también ha nombrado a algunas organizaciones de la sociedad civil. Es la sociedad civil la que está impulsando, más que los partidos políticos, esta asamblea constituyente, o realmente hay una incidencia de las organizaciones políticas que tan mal prestigio tienen hoy en el Ecuador? Ningún partido político está participando de este proceso. Son fundamentalmente organizaciones sociales, gremios profesionales, organizaciones de trabajadores del campo, de la ciudad, personalidades, juristas, ingenieros, profesionales, médicos. Y hemos manifestado que si hay algunos dirigentes políticos que quieran participar de esto, las puertas están abiertas, pero ya dije, la condición sine qua non. Aquí no vamos a permitir el ingreso de los responsables del caos que vive la República. Tiene que ser gente honesta, con probada honestidad, sin rabo de paja, que demuestren que pueden dar un aporte a la nueva democracia que queremos construir, al nuevo Ecuador que queremos construir. Esto será posible solamente con gente limpia, no con los que son responsables de la crisis que vive el Ecuador, responsables y beneficiarios. De tal manera que en ese sentido, mi estimado Patricio, la ciudadanía tiene que estar tranquila, segura de que esto se trata de un proceso nuevo, sano, transformador. Aquí no van a tener cabida, no lo tendrán aquellos que han sido responsables de una o de otra manera de actos de corrupción o de malos manejos de la vida del Estado ecuatoriano. Desde luego que la pandemia interrumpió el proceso de oficialización de este Frente por la Salvación Nacional. Entonces me imagino que el camino está por oficializarse y todas esas organizaciones se integrarán y oficializarán con su firma y responsabilidad de los dirigentes, especialmente para la conformación de este frente que impulse la Asamblea Nacional Constituyente a través de la solicitud planteada ya a la Corte Constitucional. ¿Cómo está el camino de la conformación del frente después de estos 6 meses en que realmente la pandemia ha impedido toda actividad de esta naturaleza? Sabes que el camino está muy claramente definido, estamos avanzando, se elaboró un borrador de una proclama que está circulando en las redes sociales a nivel nacional
que lo tienen sin número de organizaciones y que han dado respuestas muy positivas. Usted lo conoce, Patricio, que han dado respuestas muy positivas porque esa proclama está sintetizando el verdadero pensamiento democrático de la abrumadora mayoría de los ecuatorianos. Nuestra idea es que en el curso de los próximos días, ahora que ya hay mayores facilidades porque se ha terminado el estado de emergencia, hay un poco más de facilidades de movilización a nivel nacional, entonces creo que se están creando las condiciones para que podamos ya, luego de las consultas del caso, fijar una fecha, establecer un lugar, tomar las condiciones de bioprotección necesarias para que vengan los delegados de todo el país en un evento nacional muy representativo en donde se apruebe la proclama oficialmente que va a ser presentada ante el país, se organice un comité de dirección nacional que debe ser sumamente representativo y constituido democráticamente para que sea el encargado ya oficialmente de conducir todo este proceso. Yo me siento, mi estimado Patricio, muy optimista y muy contento de la respuesta que ha habido por parte de hombres y mujeres honestos del país. Podría decir que el Ecuador profundo se está poniendo de pie, se está poniendo de pie, ya no para ir a la cola de uno u otro de los 18 o 19 candidatos de la partidocracia corrupta que se aprestan nuevamente a este proceso electoral del 2021 a irse a disputar el festín del Estado. Nosotros estamos al margen de ese proceso que vemos que no tiene una perspectiva realmente válida. De los candidatos que se han presentado, personalmente considero que ninguno de ellos representa el verdadero sentir de la mayoría de los ecuatorianos. Representan sectores pequeños de banqueros, de grandes empresarios, de politiqueros, pero no hay una verdadera representación del sentimiento de cambio, del sentimiento democrático, de honestidad de la abrumadora mayoría de los ecuatorianos. Por eso es que yo considero que en estas elecciones del 2021 la opción que tiene el pueblo ecuatoriano es ir por la convocatoria de la Asamblea Constituyente, ponerse a la cabeza de su destino y no a la cola de los responsables y beneficiarios de sus dolores. Precisamente la sociedad civil está actuando y ustedes deben tener una extraordinaria respuesta como la que acaba de decir, porque ha desconfiado plenamente de los políticos. Los políticos hoy en la representación de la Asamblea tienen el 2% de credibilidad y confianza y el gobierno menos del 6%. Y eso realmente dice muchísimo para la respuesta en búsqueda de esta necesidad de salvación nacional. Pero ese camino también está trazado con la presentación ya de la propuesta con la pregunta que usted nos acaba de leer hacia la Corte Constitucional de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo está ese proceso al interior de la Corte Constitucional? Bueno, yo debo informar a la ciudadanía que conocemos que ya existe el informe. Creo que debe ser de aprobación. No tiene otra alternativa. Y por lo tanto lo que tocaría es que la Corte se pronuncie. Yo hago un llamado a todas las organizaciones del país, a todas las personalidades que nos escuchan, para que se dirijan al presidente de la Corte demandando la aprobación de la documentación que presentó el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez a nombre de este importante sector ciudadano, para que se califique la pregunta y de inmediato se notifique al Consejo Nacional Electoral que nos entreguen los formularios correspondientes para recoger las firmas que establece la ley para un trámite de esta naturaleza. Debo indicar que al momento existen varias opciones de consultas que están tramitándose. La nuestra es la de fondo. La nuestra es que apunta a cambiar el Estado. Es el Estado el que está mal, el que no funciona, el que ha fracasado. Yo hacía una comparación en algún momento en el terremoto de Manabí, que en el terremoto pues, quedaron edificios con sus estructuras afectadas, unos bien, otros mal. Viene el arquitecto, revisa la estructura de un edificio, dice, señores, este edificio hay que derrumbarlo. Este es un peligro, porque si la gente viene a vivir en este edificio puede morir.
Entonces, frente a eso, ¿qué queda? La necesidad de derrumbar ese edificio y construir uno nuevo. Pero viene otro arquitecto malo y dice, no señores, aquí podemos cambiarle las ventanas, pintarlo, arreglar las cosas, las escaleras y que el edificio se mantenga. Haciendo la comparación, acá es lo mismo, señores. El Estado ecuatoriano que montaron en Montecristi y que se sustenta en la Constitución que está vigente, ya no sirve. Fracasó en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto administrativo, en el aspecto judicial, en la estructura de organismos públicos como esa comisión de participación ciudadana y control social que no sirve para maldita la cosa, que hay que eliminarla de un tajo. Dice, la forma como está funcionando la Corte de Justicia, el problema de la estructura en cuanto al manejo del agro ecuatoriano y tantas otras cosas más que constan en la Constitución y que si no se cambia eso, es imposible. De manera que la única forma de cambiar es convocando a una Asamblea Nacional Constituyente. No va a hacerlo la Asamblea actual, que tiene más de 60 asambleístas que están enjuiciados por corruptos, que están con grillos, que están escondidos. No lo va a hacer el presidente de la República, que también podría convocar esta asamblea, pero están de salida, como usted muy bien decía, no cuentan sino con el 4 o 5% de aceptación. Ellos lo que quieren es que pase el tiempo para irse. Los únicos que estamos llamados a hacer esa convocatoria somos nosotros, las víctimas de la crisis, el pueblo trabajador, la gente de abajo, y en esa perspectiva es lo que estamos actuando. Sé también que hay otras 2 consultas ahí solicitadas por los ex democracia cristiana, del señor que lo representó el doctor Julio César Trujillo, el señor Dávila. Pero ellos solamente plantean 2 cosas: la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y cambiar la actual asamblea por 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Más burocracia para el Estado. Yo fui diputado nacional con una sola cámara, señores, y funcionó bien. Había gente valiosa, juristas reconocidos, no como ahora, pues que hay una gente desconocida, mediocre, incapaz y corrupta. Entonces, solamente hacer esos 2 cambios es como cambiarle del edificio, que hay que derrumbarle unas 2 ventanas y una escalera. Y la otra consulta que ha planteado el abogado Jaime Nebot, que lo hizo no en función de resolver los problemas del país, él lo hizo como una forma de una cortina de humo para cubrir su retirada de la campaña electoral del 2021, porque él sabía con encuestas en la mano que iba a perder largo. Entonces dijo, bueno, yo ya no voy de candidato, pero yo presento una consulta para que se traten 4 o 5 temas. Cito un solo tema, el problema del IES. Habla ahí pues de la necesidad de que se presenten informes, que se hagan estas guaraguas, pero no plantea el problema de fondo. ¿Cuál es? De que el IES debe estar manejado en manos de los afiliados, jubilados y pensionistas del Ecuador, que ese es el punto clave del IES. Entonces, si vamos así por las ramas y no se coge el problema de fondo, nunca vamos a salir de la tragedia que soportamos. Por eso, y si termino con esto, que el trámite está en camino y es la única luz que existe al final del túnel que nos puede dar una salida a la crisis. El trámite está en camino, ha dicho Jorge Moreno Ordóñez, nuestro invitado que nos acompaña hoy a decir las cosas como son y es proponente de una Asamblea Nacional Constituyente. Quiere decir que el informe podría ser favorable o debería ser favorable para que el Consejo Nacional Electoral dé paso a la recolección de firmas. Pero el proceso de recolección de firmas es un proceso engorroso y caro. ¿Cómo piensa la Constitución, el Frente, financiarse y establecer toda la logística para la recolección de firmas? Bueno, primero que nosotros no tenemos dinero. Sin embargo, hay que hacerlo. Porque si no partimos de la voluntad, de la decisión de la gente de ir adelante, pues estamos vencidos. En segundo lugar, yo creo que eso será fruto de la organización precisamente de este gran frente a nivel nacional. Si el frente está organizado con una estructura de dirección nacional y estructuras a nivel de provincias y de cantones, etcétera, entonces ese trabajo será ya no obra de una persona o de un grupo de personas, será obra
de todo un pueblo esperanzado en cambiar el país en su propio beneficio. Y en ese sentido, pues, yo hago un llamado a todos los ecuatorianos para que nos unamos. Arrimemos el hombro, señores. En nuestras manos está la decisión de cambiar el caos que vive la República. En nuestras manos está la posibilidad de enterrar el correato corrupto que todavía está imperando en el país, está impune. Si bien es cierto que ha habido una sentencia favorable en la Corte Nacional de Justicia, ratificando la sentencia de 8 años para la banda, una parte de la banda del correato corrupto, liderada por Rafael Correa, por Lenin Moreno, Jorge Glacio y los demás. Sin embargo, vean ustedes quiénes están presos. Ya la mayoría alzó el vuelo. Están impunes disfrutando la plata en el exterior. Entonces, si nosotros no enterramos este estado del correato corrupto, jamás saldremos del caos en el que estamos aplastados. También mi llamado para que nos unamos en esta perspectiva. Yo tengo confianza en el nuevo Ecuador que vamos a construir. Esta vieja democracia ya no sirve, hay que hacer una nueva democracia. Es importante. Este Ecuador, ya no sirve este viejo Ecuador hablando desde el punto de vista del Estado. Hay que construir un nuevo Ecuador. Y eso solamente lo podemos hacer ustedes y todos los buenos ecuatorianos con nuestra propia inteligencia y con nuestras propias manos, con nuestra decisión de tener el Ecuador que nos merecemos. Es importante esa reconstrucción, sin embargo, pensaría yo, y me atrevo simplemente a especular, que la ciudadanía, la sociedad civil, no se integrará ni apoyará esto, porque una asamblea más de las muchas que hemos tenido en la historia republicana del país, que conformaría una nueva constitución, la 24ª que nos rige al Ecuador. Entonces, eso podría desmotivar profundamente a la participación. Sin embargo, como usted dice, es necesaria tener esa asamblea, es necesario tener esa asamblea y necesario también establecer una nueva constitución. ¿Y en qué constituye? ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la constitución que ustedes plantean para el nuevo Ecuador que usted llama, Juan? Bueno, en primer lugar, yo creo que sería bueno complementar dos cosas. Lo que usted está señalando, en qué consistiría esa nueva constitución, creo que eso ya será materia de la asamblea. Ahí tendrán que ir los mejores representantes del país para analizar los términos adecuados de la nueva constitución, recoger lo positivo que existe en esta constitución, que sí lo hay, es indudable, que hay cosas buenas y cosas malas, pero predomina lamentablemente lo que está mal. Pero hay que coger las cosas positivas de esta constitución y de otras y elaborar una nueva constitución. Personalmente yo pienso, por ejemplo, que en el campo económico lo que conviene a los intereses del país es establecer un estado de nueva democracia, con un régimen económico de economía mixta, donde haya una correcta correlación entre el manejo del sector público del Ecuador en lo que corresponde a sectores estratégicos como petróleo, electricidad, incluso el propio sector agrario, etcétera, y la participación correcta, adecuada de la inversión del sector privado, tanto desde el punto de vista nacional como internacional, extranjero. Pero para eso se necesita una constituyente democrática. Y por eso es que la forma como la hemos concebido es diferente a la forma como la planteó Correa hace algunos años atrás y como presumiblemente pudiera volverla a plantear, porque él dice que también quiere una constitución, pero él quiere para defenderse, él, y para defender su mamotreto. Nosotros queremos una constituyente para enterrar este Estado fracasado y construir un Estado de nueva democracia. Hemos planteado que la nueva Asamblea Constituyente está integrada por 125 asambleístas constituyentes, 56 elegidos a nivel de la provincia, de la siguiente manera: 2 por cada provincia, 1 de mayoría y 1 de minoría, más 1 por cada millón de habitantes. Con esa distribución estarían 6 por Guayas, 5 por Pichincha, 3 por Manabí y 2 por el resto de provincias. Fíjese, hay una disminución del manejo politiquero que hizo Correa.
A eso agregamos nosotros la necesidad de 66 asambleístas constituyentes que estarían representando a los sectores sociales más representativos. Por ejemplo, establecemos que las universidades y escuelas politécnicas tengan 3 asambleístas, 2 por las públicas y 1 por las privadas, pero no elegidos por el Consejo Nacional de Educación Superior, sino que sean elegidos por votación universal, directa y secreta de toda la comunidad universitaria del Ecuador, por todos los profesores, estudiantes, empleados y trabajadores de la universidad. Eso es democracia. Asimismo, planteamos que deben haber 3 representantes por las Fuerzas Armadas del Ecuador, 1 por el Ejército, 1 por la Marina, 1 por la Aviación, elegidos institucionalmente en cada una de ellas, 1 por la Policía Nacional. Las cámaras de la producción deberían estar representadas con 5 representantes. Ellos sabrán cómo eligen a sí mismos democráticamente, que no se reúnan las directivas y diga va fulanito o sutanito. Y así con todas las demás organizaciones, las confederaciones nacionales de trabajadores, las confederaciones nacionales de indígenas, campesinos, montubios y negros, distribuidos de acuerdo al número de miembros de cada una de ellas y elegidos por votación universal, directa y secreta. La Confederación Nacional de Transportistas del Ecuador, 2. Las organizaciones nacionales de gremios profesionales de universidades y escuelas politécnicas, 2. Así por el estilo, las cámaras de artesanos, los afiliados, jubilados y pensionistas del IES, los retirados y pensionistas del ISFA, los retirados y pensionistas del ISPOR, la Confederación Nacional de Comerciantes Minoristas, las ligas deportivas barriales, la Confederación Nacional de Barrios, las organizaciones nacionales de periodistas, de mujeres, las organizaciones de cultura y arte, el Magisterio Nacional, los estudiantes universitarios y secundarios mayores de 18 años y las organizaciones sociales legalizadas que no estén contempladas en esta enumeración. Vea usted, está ahí representado el país. Ya no es la manipulación de los politiqueros, es la elección directa, democrática de cada uno de estos sectores, de tal manera que ellos cuando se reúnan, porque algún día tendrán que reunirse, sabrán representar debidamente a los suyos y sabrán concebir la nueva democracia que estamos planteando. Una nueva forma de representación es la que plantea Jorge Moreno Ordóñez en el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente y a la nueva Constitución para lo que él dice enterrar al Estado fracasado. De esta manera, con el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, convocante a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.